Ricardo Sevilla, periodista independiente, escritor, miembro de esta familia Sin Censura, para hablar precisamente de esto que es nefasto. Nunca vamos a avalar un ataque contra un menor de edad, así sea hijo de Lili Telles, así sea hijo del presidente, así sea hijo de quien sea. Mi querido Ricardo, pero el hecho de que sea hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador deja claro el nivel de, de, de perversidad, esa es la palabra, de perversidad de esos que odian al presidente. Porque odian al presidente, vamos a despedazar al hijo. Hasta mencionaron en estas cuentas apócrifas falsas que había habido un intento de suicidio. No, cosas muy feas, mi querido Ricardo. Ya, si pensábamos que habíamos leído, escuchado todo, nos faltaba mucho y nos falta todavía más. Ricardo, te abrazo a la distancia. Querido Vicente, público memorioso, abrazo fuerte de regreso. Quieren desprestigiar al hijo del presidente López Obrador porque lo acabamos de escuchar hace un momento. El presidente ama a su hijo. Entonces dice la frase hecha, una frase hecha siniestra: pégale donde más le duele. Y es que ahora, y lo vemos clara y rotundamente, Vicente, las fake news ya no son suficientes para la extrema derecha mexicana. Sí, es una extrema derecha. Aunque sus ataques en el terreno de la desinformación se han duplicado, ¿qué digo duplicado? Centuplicado, no han tenido los resultados que ellos esperaban. Para los voceros del neoliberalismo, Vicente, las viejas estratagemas de propaganda contra los adversarios políticos basadas en la exageración, basadas en la simplificación, en la ridiculización del oponente, ya no son suficientes. La mentira, la desinformación, la difusión de bulos en Reforma, en el Universal, en Milenio, en Excelsior, la propaganda de teorías conspirativas que dieron a conocer Enrique Krause, Héctor Aguilar Camín, que México se iba a convertir en Venezuela, ya tampoco les ha bastado. Y en las redes sociales, que hay que decirlo, en unas partes no son tan benditas, sino infernales, han resultado ser el lugar propicio para lanzar estos dardos emponzoñados con el fin de desacreditar y envilecer a su adversario. En este caso, su adversario con el que sueñan, con el que tienen pesadillas, López Obrador. Ustedes saben, público memorioso, que las granjas de bots y los troles trabajan todos los días, incluidos los fines de semana y los días feriados, para sembrar la duda en el pueblo de México y aprovecharse de la confusión pública, pero no lo han logrado, pese a que todos detectamos cuál es su objetivo, porque es clarísimo: crear la percepción de que el gobierno de López Obrador es un fracaso. Lo dice Carmen Aristegui, lo dice Ricardo Anaya, lo dice Pascal Beltrán, lo dice Ciro Gómez Leiva, lo dicen todos estos personajes. Y por eso digo, en ello trabajan horas extras y los medios de comunicación corporativos, por eso los criticamos tanto, se prestan a este nado sincronizado y tienen el mismo objetivo: que sus audiencias sean infectadas con el virus de la duda. Ya lo ha dicho el presidente López Obrador: la calumnia cuando no mancha tizna, y esto es lo que quieren. Pero ni la realidad distorsionada ni la información sesgada han sido suficientes para confundir al pueblo de México, y no lo han logrado ni lo lograrán, porque el pueblo está despierto, y por más que intentan desacreditar al presidente López Obrador, él sigue inamovible en la aceptación popular. Y ahí están las estadísticas, y ahí están las encuestas, y son las encuestas paradójicamente de ellos, Vicente. Ahora, estos pseudoperiodistas buscan una prueba de que López Obrador sea corrupto y no la encuentran. Se afanan por aquí y por allá buscando algún contrato, alguna orden de pago, alguna imagen, algún audio a Lalito Moreno, donde el presidente esté dando órdenes siniestras contra el pueblo. Pero tampoco encuentran nada.
No encuentran una chingada, perdón por el exabrupto. Les pagan cantidades millonarias a los habituales sicarios de la pluma. Loretito, Broso, Krause, López Dóriga, Aguilar Camín, Denise Dresser, Carmen Aristegui, Anabel Hernández, que con inferencias está diciendo que el presidente tiene pacto con el narcotráfico y no ofrece tampoco un carajo. Pero los sicarios, Vicente, aunque disparan a quemarropa, no han logrado herir la imagen presidencial. López Obrador sigue, dirías tú, le duela a quien le duela, siendo el presidente más aceptado de la historia. Y es ahí cuando los dueños de los medios de comunicación corporativos se desesperan y lanzan gritos encabronados contra sus empleados, porque así están, ya no están desesperados, ya han pasado de la desesperación al encabronamiento y a la frustración. Los Junco de la Vega, los Vázquez Aldir, los Eli Ortiz, le reclaman, digámoslo así, a sus aristogatos que sus ataques sean inofensivos, que sus ataques sean disparos de salva, cohetes que se ceban ante el vigoroso cuerpo de la Cuarta Transformación. Y es entonces cuando algún ser envilecido, uno de esos mercachifles de la publicidad que tanto abundan, que no tienen ética periodística, que no conocen la moral comunicativa, propone que recarguen armas contra la familia del presidente. Y entonces los aviesos neoliberales, prestos y ávidos de dinero, ávidos también de embustes, aceptan que la familia del presidente se convierta en un objetivo bélico. Y carajo, es en ese punto cuando su virulencia se vuelve alarmante. Ya no es solo, Vicente, ceder a la diatriba, al denuesto, a la calumnia. Ya no se trata de sembrar noticias falsas, se trata ahora de arrasarlo todo, de incendiarlo todo a su paso. Se trata de decir que López Obrador ya no es un peligro para México porque no funcionó, sino que tiene una familia descompuesta, engangrenada por la corrupción. Y entonces viene el ataque contra el hijo menor del presidente, el ataque y la infamia contra un menor de edad. No le encontraron absolutamente nada y entonces es cuando viene esta cobardía, esta miseria, lo peor del ser humano, el ataque contra un menor de edad. Pero no se dan cuenta, tan estúpidos son, que su ataque, Vicente, es un ataque no contra el hijo de López Obrador, no contra un niño, contra la infancia. La gente lo ve, el pueblo ya no tiene una venda en los ojos y nota perfectamente que esta élite llena de siniestros publicistas que dejan aflorar su clasismo, su racismo, no se detiene ante nada. Y entonces la gente observa a estos supremacistas burlándose del físico de un menor de edad. Y lo que en la mafia del poder pensaron que podría ser una buena estratagema contra el presidente, resulta que no lo es, que es un ataque vomitivo contra la infancia. Y entonces uno se pregunta, caray, entonces, ¿qué harían estos neoliberales rabiosos si llegan de nueva cuenta al poder? ¿Utilizar a los niños y a las niñas como blancos de guerra? ¿Lanzar a la hoguera de las infamias a los menores de edad para que una horda de seres ruines y envilecidos los ataquen de una manera brutal en sus hogares, en sus escuelas, en sus zonas de juego, en donde sea que estén? No cabe duda, Vicente Público Memorioso, que esta oposición, hay que decirlo con todas sus letras, es una mierda. Miren que utilizar a los niños como objetivos de guerra de primera línea, se necesita tener cagada en la cabeza para utilizar a los menores de edad, a los niños, a las niñas como escudos humanos. De ninguna manera podemos permitir que estos sicarios de la pluma, que estos publicistas del crimen sean secuestrados por estos grupos extremistas. Con estos ataques, Vicente, la oposición está demostrándole al pueblo de México que no sabe resolver los desafíos políticos en la arena política. Hay que hacerles un enérgico llamado para que pongan fin de inmediato a las violaciones y a los ataques contra los menores de edad, porque eso es lo que están haciendo. Y discúlpeme usted, público memorioso, ya para cerrar,
pero nuestras niñas y nuestros niños no tienen que pagar ningún precio político, ni directo ni indirecto, por un conflicto que no han podido resolver, y el conflicto es con el pueblo de México. El pueblo de México ha sido robado, ha sido saqueado, ha sido transado, y el pueblo se cansa, Vicente, de tanta pinche tranza. Oye, mi querido Ricardo, ¿cómo ves lo que escribe en este tuit que presentaba hace unos minutos? Este tuit que me parece tan asqueroso como los ataques al hijo menor del presidente Andrés Manuel López Obrador. Es deplorable que el presidente de México señale que hasta en las verdaderas mafias se respeta a la familia. Eso es falso y fomenta una imagen distorsionada de grupos criminales. Que alabe a los asesinos como respuesta a las críticas a su hijo obedece a una enorme torpeza. Luego, Fernando Belaunzarán, solo por mencionar otro caso, querido Ricardo Sevilla, esto me parece también muy bajo por parte de estos personajes. Dice, primero difundió el apodo de su esposa y ahora habla del sobrepeso de su hijo. Y todo para hacerse la víctima y arreciar contra sus adversarios. Porque lo único que le importa a López Obrador es él mismo. Pueden citarme. Por ahí alguien me escribía queriendo confrontarme el fin de semana, que si, oye, pero si tú criticabas a las hijas de Peña Nieto. Sí, pero las hijas de Peña Nieto no eran menores de edad, para empezar. Y segundo, llevaban a tatuadores profesionales de las estrellas de Hollywood a Los Pinos. ¿Con qué dinero? Esos fueron, por ejemplo, algunos de los cuestionamientos. Si alguien no puede entender las diferencias, pues también necesita ir a terapia profesional, Ricardo. Así es. Y mira, es bajo el ataque, como bien dices, pero revelador de la estulticia y de lo que puede esperarle al pueblo de México si permitimos que esta prensa corporativa, que estos voceros, que estos empleados de los grandes grupos multinacionales regresen al poder. Esto es lo que le espera al pueblo de México. No han logrado aportar datos duros de lo que dicen. Ellos dicen que el presidente López Obrador, vía Carmen Aristegui, vía Anabel Hernández, pudiera tener vínculos con el crimen organizado, y uno entonces esperaría un audio, un video, un documento, y salen con gracejadas. No hay nada, solamente gritos, desgañitamiento, y ocurre que el presidente López Obrador continúa siendo el mejor presidente de la historia, no de acuerdo con lo que nosotros decimos, de acuerdo con las encuestas que ellos mismos paradójicamente impulsan, dan a conocer, y eso les duele, y dicen, ya no tenemos argumentos. Rebasado el diálogo, entonces viene la calumnia. La calumnia no ha sido suficiente, y entonces ponen como objetivo bélico a la familia del presidente López Obrador. Entonces, aquí, ¿cuál es el argumento en contra de un menor de edad? ¿Cuál es? No lo hay absolutamente. Y que se monte Lili Téllez y que diga con un ejemplo tan estúpido que en los grupos y las mafias del crimen organizado no ocurre de esa manera, pues bueno, entonces deberá saber mucho y tendrá que preguntarle a su cuñado, porque negocios muy lícitos no tiene y ha sido señalado por tener él sí vínculos con el crimen organizado. Y como dice el pequeñito Patas de Molcajete, que aunque pareciera no es menor de edad, pueden citarme. Yo se lo digo a Lili Téllez, yo se lo digo a Fernando Belaunzarán. Fernando Belaunzarán, por favor, mira nada más, ya no tengo cabello, y cuando yo te conocí me llevabas 5 o 6 años y estabas enquistado en la Universidad Nacional Autónoma de México. Eres un porro, eso es lo que eres, te lo digo con todas sus letras. Entonces no hay que hacerle caso a este tipo de botarates, querido Vicente, público memorioso, porque están, te digo, ya no solamente desesperados, están frustrados, y esa frustración los hace morder como fieras rabiosas. Y para cerrar, nada más para ponerle la cereza al pastel, dices que están desesperados, y lo que le sigue, el propio presidente dice que están desesperados en la oposición. Dice Enrique de la Madrid,
el exsecretario de Turismo de Enrique Peña Nieto, un de la Madrid, de la Madrid, de élite, dice que si gana la presidencia en 2024, va a desaparecer el AIFA, que el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles volverá al ejército, que será de carga, y que se retomará el aeropuerto en Texcoco. No, pues, no sé si reír, como loco, llorar, ya no sé, no sé cuál deba de ser una reacción, entre comillas, correcta ante tanta pendejada, mi querido Ricardo Sevilla. Pues yo, ante tanta pendejada, querido Vicente, lanzaría un largo bostezo. Hijo de Miguel de la Madrid Hurtado, tiene ahí una larga tradición de ineficacia y corruptelas. Este personaje creció prácticamente con Enrique Krause, hay que recordárselo al público memorioso. Miguel de la Madrid, después de ser presidente de este país y que no logró sacar adelante, ya no digamos al país, sino a la Ciudad de México, cuando aquel trágico terremoto del 85, y eso lo documentó muy bien Carlos Monsiváis, la sociedad se tuvo que organizar porque ese personaje priista fue incapaz de sacar adelante al pueblo de México, pues su hijo se creó en los pasillos del Fondo de Cultura Económica cuando su papá, después de haber sido presidente de este país, mal presidente, estuvo ahí, lo premiaron el siguiente gobierno con la dirección del Fondo de Cultura Económica y ahí trabó amistad con Enrique Krause, con el grupo Vuelta, son de la misma calaña. Entonces, el PRI, el grupo intelectual de Enrique Krause, han estado íntimamente vinculados. De modo que estos datos, por muy curiosos que parezcan, no le deben pasar desapercibidos a la gente para que sepa, porque hay una frase, ya que ellos están hablando de las frases que repudian del pueblo, pues una frase del pueblo dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Y estos personajes siempre han andado hombro con hombro, codo a codo, del brazo, prácticamente de la mano de los priistas. Entonces, mucho ojo, yo aquí lanzaría, insisto, un bostezo muy largo, porque no creo que tenga posibilidades, pero ni remotas, de ser presidente este personaje. No tiene ni carisma, no tiene inteligencia y carece de propuesta política. No, Ricardo, no concuerdo contigo. Yo tengo otros datos, nótese mi sarcasmo. El señor ya iba en caballo de Hacienda para ganar la presidencia en el 2024. No, iba a arrasar a Morena, pero con esta opinión se chingó la rodilla. Perdón, pero para eso queda la oposición, para el pitorreo. Oye, acaba de mandar una captura de pantalla nuestro jefe de información, Mario Toledo, y me dice, ve nada más lo que circula en redes. Me preocupa el silencio sepulcral de los ambientalistas por la sequía que se vive en Nuevo León, gracias a la explotación de mantos acuíferos por parte de las refresqueras y cerveceras. Y pone aquella fotografía de Sélvame del Tren, en donde aparece el tal Islas, Natalia Lafourcade, el cantante de Café Tacuba, Albarrán, la ingobernable, nótese mi sarcasmo, la reina del sur, Kate del Castillo, el Zelensky mexicano, Eugenio Derbez, y esta muchacha muy guapa, Bárbara Mori. Yo no sé si ya se solidarizaron con el pueblo de Monterrey. Ahora deberían de hacer una campaña que no se llame Sélvame del Tren, Sélvame de Samuel, mi querido mi querido Ricardo Sevilla. Esa fue una puntada de mi amigo Charlie que me la acaba de escribir, buenísima, pero es la verdad, los ambientalistas son muy selectivos en sus batallas, mi querido Ricardo.
Sí, pero bueno, de entrada no son ni ambientalistas, son unos falsos. Y como en las corridas de toro no se requiere pasto, sino tierra seca, Cuadri por eso no está preocupado. Allá el agua la utilizan únicamente para aplacar la tierra, dirías tú, nótese mi sarcasmo, pero mira, estos personajes no entienden la O por lo redondo, siempre han estado confundidos, pero adquieren un poco de claridad cuando se les da maicito, chayote, y como ahora no les están dando chayo, por eso están enojados. Tienen guapura, tienen belleza, pero están faltos de inteligencia. Son personajes que son reclutados por los grandes grupos neoliberales porque saben que han tenido cierta empatía con el pueblo, llenan un estadio, llenan un concierto, la gente los ve y ahí aprovechan para pagarles, es decir, entre canción y canción, entre rola y rola, lanza una arenga para que convenzas al público, a la masa, como ellos han dicho en algún momento, público memorioso, téngalo muy en cuenta, la masa ciega y estúpida, así le han dicho, vean los artículos que aparecen en Letras Libres y una y otra vez le están diciendo al pueblo estúpido, la masa ciega, el pueblo ignorante, etcétera. No quieren al pueblo. Entonces, ahí entre arenga y arenga, ellos ven eso como una masa y entonces le lanzan estas consignas bien pagadas. Por eso no están preocupados porque como ahorita no les están dando chayotito, no les están dando dinero, por eso no arengan al pueblo, pero en cuanto les den, ya vemos, ellos tienen un precio y ese precio no importa el que sea, pero si va en contra del pueblo de México, lo van a tomar, lo van a hacer y estos personajes no tienen ni la más remota idea de los temas a los que se suben. Ya los hemos visto exhibidos una y otra vez si les pagan por opinar sobre el aumento del precio del dólar, pues ya vemos que patinan. Ahí, en los apodos llevan la penitencia. El burro Van Ranking, por ejemplo, ahí en el apodo lleva la penitencia y otros tantos mequetrefes, pero el pueblo ya no se deja engatusar por estos mequetrefes y está muy atento, se está informando en espacios como Sin Censura y en otros donde estamos haciendo también esfuerzos hercúleos, aunque suene para ellos una grosería, no lo es, neoliberales. Deberían tener un diccionario para que aprendan un poquito y entiendan la ironía, porque no entienden un cacahuate. Pero pues aquí estamos muy pendientes, querido Vicente, público memorioso, para desmentir a estos voceros del corporativismo. Muy bien, pues Ricardo Sevilla, cerremos invitando a la gente a tus trincheras, por favor. Claro que sí, síganme por favor, público memorioso, en Twitter, @Sevilla Crítico, en Facebook, Ricardo Sevilla, así nada más, busquen el informativo, los datos duros, así los datos duros, todo de corridito. YouTube se esmera en escondernos, pero ahí estamos alzando la cabeza para asomarnos y dar nuestros datos duros siempre del lado del pueblo. Síganos, por supuesto, también aquí en Sin Censura, donde estamos participando de lunes a viernes al filo de las 11 de la mañana y los miércoles con investigación especial y columna en el diario Basta. Ya vamos a estar publicando no martes y jueves, sino diario. Entonces, pues ahí vamos a estar, porque nos gusta la chamba y porque hay muchas cosas que decir, y si ellos están recrudeciendo sus embates, nosotros hay que recrudecer los datos duros. Un abrazo, querido Vicente, si todo marcha bien, nos encontramos por aquí el día de mañana. Claro que sí, mi querido Ricardo Sevilla, te mando un abrazo, maestro, nos vemos mañana.